El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Ocías. Ocías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquim. Aquim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. Palabra del Señor. Pues muy bien, hermanos, queridas hermanas, puede resultarnos en este día primero de las ferias mayores de Adviento, en este primer día de la novena de Navidad, extraño, incluso a lo mejor feo, el Evangelio de hoy, lleno de nombres, y puede que resulten, pues eso, sin sentido, porque como no conocemos al 99% de estas personas, pues no entendemos por qué forma parte de la palabra de Dios, por tanto de la revelación, y detrás de esta palabra hay salvación para los hombres, si la pudiéramos entender bien. A mí me gustaría como subrayar fundamentalmente dos cosas, o tres cosas, como tres pinceladas. La primera, si conociéramos quiénes son cada uno de las personas, de estos hombres de la familia de David, estos hombres de la familia de Judá, estos hombres del pueblo de Israel, entenderíamos perfectamente la palabra. Igual que nosotros conocemos a nuestra familia y conocemos quién es cada uno de nuestra familia, y no necesitamos que nos hablen de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestro padre, de nuestra madre, porque los conocemos perfectamente. Sería muy interesante poder pararnos a ver detrás de cada personaje quién es cada uno, pero solamente como un subrayado, así como en amarillo, que se note bien. Conocemos a Abraham, conocemos a Isaac,
conocemos a Jacob, son los patriarcas. Dios ha elegido personas concretas en la historia de la humanidad existentes. Estas personas no son mitos, estas personas han vivido, han sido reales, de carne y de hueso, como tú y como yo, y cada uno con su historia personal y sobre todo con sus pecados, con sus debilidades. Esta familia en la que se ha encarnado el Hijo de Dios no son una familia precisamente dechada de virtudes y de santidad. Detrás de cada uno de estos personajes, de estas personas, hay un hombre débil y un hombre lleno de pecados. Hay algunos que son referentes de confianza en Dios, de santidad, podríamos llamar. Abraham, Isaac, Jacob, David, que era un pecador, adúltero y un asesino. Y sin embargo dice Dios de él, es un hombre según mi corazón, porque es un hombre humilde, que reconoce sus vidas y confía en la misericordia de Dios. Y después conocemos también a Salomón, y quizá ya no conozcamos a nadie más, pero si cogemos cada uno de ellos, David ha nacido de un padre que se llama Jesé, y Jesé de un padre que se llama Obed, y Obed de un padre que se llama Booz, y Booz se casó con Ruth. Ruth era una extranjera. Se ha ido formando una familia, y en la que hay, insisto, debilidad y pecado. Ahaz es un hombre malvado, desconfiado de Dios, no tiene fe, y sin embargo es el rey de Israel. Y a todos, pecado. Jeconías, le sacaron los ojos en Babilonia. O sea, hay toda una historia de humanidad. Pues como tú y como yo, tenemos una historia humana, de humanidad, de tropiezos, de fiarnos de Dios, de desconfianza, de dudas, de pecados. Primera cosa, Dios se ha encarnado en medio de una familia y por tanto una familia pues humana, de debilidades y de pecados, pecadores como nosotros. Segunda cosa que a mí me llama la atención, es como esa coletilla, de Abraham hasta David, 12 generaciones, desde David, etcétera, ¿no? Hasta el destierro de Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías, 14 generaciones. Eso no lo dice la Biblia porque sí. No lo dice el Evangelio porque toca o porque se le ha ocurrido al evangelista. Porque un tiempo determinado por Dios para actuar y salvar a los hombres. Hay un tiempo que si los hombres hubieran conocido de verdad, y conocido me refiero tener sabiduría divina para entender los tiempos de Dios, hubieran entendido que en la 14 generación después del destierro de Babilonia vendría el Mesías y lo hubieran acogido. Pero no han sabido interpretar los tiempos de Dios, como Dios la historia de los hombres. Entonces esta palabra nos invita primero a no escandalizarnos, a aprender, pues de que Dios quiere nacer en nuestro vivir humano. Tantas veces de pecado, de envidia, de murmuración, de pensar mal de los otros, de pereza, de incapacidad para amar, de hacer el bien cuando nos responden con el mal, de impaciencia, de exigencia, de intolerancia, de hipocresía. Y Dios viene a vivir en medio de nosotros. Segunda cosa, aprender los tiempos de Dios, porque ya está revelado en la Escritura. Amemos la palabra, estudiemos la palabra, trabajemos la palabra, escrutemos la palabra, recemos con la palabra, preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Porque Dios nos habla de su palabra. Y finalmente, acoger al Mesías que viene. Toda la historia de aquí a la Navidad del Evangelio es anuncio para venir. Pero el Señor también quiere visitarnos, que no seamos como Dios, que vino a los suyos
ellos no lo recibieron. Pues nosotros podemos también en lo mismo. Estamos hechos modo de ser cristianos, estamos hechos con unas ideas religiosas, no salimos de ahí y no aprendemos a vivir de la voluntad de Dios, en ese diálogo que Él tiene con nosotros, en el día a día de la historia. La oración de cada día nos haga tener un diálogo con el Señor. Señor, ¿qué estás diciendo en mi historia? ¿Qué vienes a vivir en mi vida? No me resistas. ¿Qué me quieres decir que tengo que hacer? Para que entonces puedan hacer ellas y también experimentar nosotros su salvación.